Ahí sí. Sole, ¿me escuchas y me Ahora, ves bien? perfecto. Te veo bien y te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Fantástico también. Ay, mire qué bueno. Bueno, contarles, eh, ante todo, de que Gonza, eh, primero nos vamos a salir un poquito de la pauta y contarles que yo a Gonza lo conozco personalmente. Y ante todo lo que pueda haber de presentación, yo siento que es un gran ser humano. Lo he visto trabajar eh, con lo que a él tanto le apasiona. Y aquí entramos. Gonzalo ayuda a las personas a desconectar del ruido mental diario para experimentar ese espacio de libertad y conciencia donde habita la paz interior. Trabaja con sonidos armónicos, la voz y el gong. Es profesor de yoga y meditación, formado en Argentina e India, especializado en desórdenes del estrés. Y bueno, es súper importante para mí lo que yo les decía al comienzo, porque yo puedo hablar con alguien y contar de lo que hace, pero cuando uno lo ha experimentado es muy diferente. Entonces, cuando yo estuve en España, ya en varias oportunidades he tenido el placer de estar con Gonza y que él haga inicio de unos talleres. Entonces, la verdad es que se siente la vibración fuertísimo y también la entrega de Gonza a través de eso, que si no fuera así, no serviría de nada el instrumento. Y este es un tema que me apasiona porque me gusta mucho todo lo que es vibración, pero poco escuchamos hablar de los sonidos armónicos, de la voz, y a mí me impresiona mucho cómo tú haces eso Gonza, y lo que llega a producir. Entonces, aquí comenzamos. Bueno, ¿Cómo te muy bien. iniciaste? Qué presentación. Qué Muy bien. presentación desde mi corazón. ¿Cómo, Gonza, te iniciaste en el trabajo con sonido y por qué tu énfasis en la voz? Bueno, empecé con el sonido, a ver, siempre me interesó la música, no pude conectar mucho con los instrumentos más tradicionales y luego cuando empecé con la práctica de yoga, sí que notaba que, bueno, tanto la música de relajación como los instrumentos que a veces utilizaba la profe en la clase, me daban una sensación de relajación mucho más profunda que tal vez una meditación guiada sin sonidos. Y una de las cosas con las que más conecté cuando empecé sobre todo la práctica de yoga, que siempre digo que me cambió la vida, fue aprender a respirar, aprender a dominar mi respiración, es decir, o sea, entender cómo la respiración afecta en la mente y cómo utilizar las respiraciones según las situaciones que las necesitaba. Y así me conecté con un instrumento muy simple y a la vez muy antiguo que se llama didgeridoo, que es un instrumento eh, es un instrumento de viento australiano que tiene una particularidad donde uno puede inhalar y exhalar al mismo tiempo, algo que normalmente nos parece imposible, como se puede inhalar. Bueno, este instrumento te enseña que sí, que se puede inhalar, Sí. se puede exhalar al mismo tiempo y es un instrumento para que te ayude a entrar en otros estados de conciencia. Bueno, me inicié en este instrumento, lo investigué mucho personalmente y lo empecé luego, cuando yo ya era profe de yoga, a incorporarlo en las clases. Y los alumnos tenían unas experiencias rarísimas, o sea, siempre buenas y positivas, pero eran súper extrañas las experiencias. Y así fue, bueno, luego empecé a aprender y a ver que había gente que se dedicaba a esto de los estudios, los sonidos ricos en armónicos, en estas frecuencias tan especiales. Eh, Están tirando flores ahí en los comentarios, Sí, entonces no quiero mucho, mirar porque mucho, me mucho. empiezo A poner, me se va a pongo enrojecer nervioso, Gonza. me pongo Es que es nervioso cierto, y por eso después yo no te puedo presenté continuar. así, Gonza, porque es lo que Ah, uno siente. Entonces, más allá de una ay, presentación de los estudios y todo, lo que uno experimentaba contigo. ay, qué risa. Bueno, a ver, miro a la cámara, así Sí. me concentro. Entonces, empecé a descubrir que había gente que ya venía estudiando. Yo conocía en ese momento solo el didgeridoo, este instrumento australiano, pero después empecé a descubrir cuencos tibetanos, el gong. Fíjate que con lo que todavía no había conectado era mucho con la voz,
porque claro, mi paradigma antiguo era como, bueno, solo el canto, lo que más sí Claro. que me gustaba mucho era el canto gregoriano, sí que sentía que cuando escuchaba canto gregoriano, mi mente, que después encontré toda una explicación por qué ocurre esto, y bueno, así fue que me fui formando con maestros de diferentes modalidades del sonido y haciendo mucho mi camino con los estudiantes de yoga. Y bueno, y así fui aprendiendo música y a crear estas músicas de relajación y de meditación, que tan fácilmente ayuda a las personas a acceder a estados de relajación profunda, Claro. sobre todo cuando las personas aprender a relajarse así a secas les es tan difícil. Lo lindo del sonido es eso, que a veces es simplemente poner la actitud receptiva y luego gran parte del sonido te ayuda. ¿Y por qué me conecté o enfoqué tanto en la voz? La respuesta a esto viene porque luego en esta búsqueda e investigación del sonido como herramienta espiritual y de conciencia en su momento, y tal vez hoy un poco más terapéutica si se quiere, empecé a encontrar que había prácticas muy fáciles de hacer y muy potentes, ¿bien? Eh, que es un poco lo que muchas veces busco. No es que busco el facilismo, sino la simpleza. Soy como muy creyente de que sentirse bien tiene que ser simple, si no es medio raro. Sentirse bien tiene que ser sencillo, sí, requiere disciplina, siempre hago hincapié en eso. Por eso dije, no es facilismo, es simpleza. Pero bueno, encontré que las personas que venían a mis conciertos, si bien tenían una experiencia súper potente, súper profunda, siempre sentía como dar algo más para que puedan desarrollar en su casa y encontrar sus propios recursos. Siempre digo, te enseño a hacer tu propio gong, te enseño a hacer tu propio cuenco tibetano. O sea, ven a mis sesiones, lo disfrutamos tú y yo, pero aprende tú a generar esas resonancias, aprende tú a conocerte, cómo funciona tu energía, cómo funciona tu respiración, cómo funciona tu vibración. Y aprende a entender que tú puedes generar estos estados de conciencia en casa. Intención, respiración y vibración. Y bueno, así me fui aprendiendo de estos trabajos de la voz y nada, las personas se iban sintiendo muy bien y, y luego, bueno, lo empecé a metodizar un poquito más, todo el conocimiento que iba recibiendo y que iba procesando, por supuesto, porque todo lo proceso en mí como debe ser, ¿no? O sea, procesar en mí para luego compartir desde la experiencia. Y bueno, y así fue luego que me conecté con los cantos armónicos, que son unas frecuencias especiales que se producen en la garganta, un filtro que se produce en la garganta, y empezaba a notar eso, que siempre digo, hay una cumbre que puede ser la paz interior o la calma o como quieras, y hay muchos senderos para ir. Y el sonido, afortunadamente, es uno muy simple, ahí está mi hija, es uno de los senderos más simples y directos para experimentar eso. Y creo que no tengo que dar tantos fundamentos, creo que todos escuchamos músicas que nos conmueven, músicas que nos ponen tristes, músicas que nos dan euforia y a veces hasta hoy en día hasta tenemos nuestras listas musicales según el estado de ánimo que queremos experimentar. O sea, no sé, cuando me pongo a hacer ejercicios físicos o práctica física, escucho una música, cuando me voy a concentrar, escucho otra música. O sea, está como súper más allá de todas las investigaciones, la neurociencia y todo lo que quieras sobre el poder de la música y del sonido. Creo que todos lo tenemos súper claro. Pero bueno, básicamente eso. Eh, Me especialicé en la voz por esto, porque es el recurso que todos los que podemos hablar afortunadamente lo tenemos y que con un poco de conocimiento se experimenta mucho bienestar. Gonza, tengo pero muchas flores para ti que te siguen tirando. Mira, por aquí dice, yo no lo conocí hace una semana y nunca había alguien que enseñe algo tan profundo, ya que si trabajas sobre la vibración, alteras de manera positiva todo el sistema nervioso. Esto es místico. Es que, de verdad, este tema, a ver, ¿cómo yo siento de que lo tenemos que abordar de la siguiente manera? Porque eh, el vivir, el hablar del sonido armónico, en general la gente, la mayoría no sabe de qué se trata. Pero cuando uno lo experimenta, escucha a Gonza, realmente uno siente como la vibración
O sea, y esto transforma y es rapidísimo. Entonces, una forma fácil como de que tú puedas, no sé, puedes darnos algún ejemplo, por ejemplo, con ahora mismo, me Que gustaría muestre un escucharte. poquito. Sí, Bueno, bueno, porque sí, para voy a contarle a intentar. los amigos de qué se trata, Sí, 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 bueno, voy a hacer llevémoslo a la una práctica. muestra. Sí, me encanta. Voy a hacer una muestra de una de las técnicas con las que suelo trabajar tanto en personas y que también enseño, pero también enseño otras más simples. Solo comentar que a veces, porque estas frecuencias al ser muy altas, los micrófonos a veces no logran procesar bien la señal y a veces se satura y no se escucha, pero voy a intentar Perfecto. hacer lo mejor posible y espero que se escuche. Entonces lo que hago es crear un filtro en mi garganta. Primero voy a hacer una micro introducción. Esto de los armónicos es potenciar ciertas frecuencias de la voz, que sabemos que es escuchar este tipo de frecuencias que se pueden encontrar en los cantos gregorianos, que se pueden encontrar en los cuencos tibetanos, en el gong, y por eso digo esto. Um, es como crear un filtro en tu garganta, o como si fuese la luz blanca que pasa por un prisma que descompone los colores. Bueno, es como ese prisma uno lo crea en la garganta y es como que empieza a seleccionar determinadas frecuencias. Esas frecuencias que vamos a escuchar ahora, que se pueden escuchar como flautas, se ¿Ya? va a escuchar un tono grave, que es la base de mi voz, y por encima unos sonidos más agudos. Esas frecuencias sabemos que hacen un efecto en el sistema nervioso de recarga. O sea, después uno escucha si lo hace, mucho mejor, pero si escucha este tipo de sonidos durante un rato largo, empieza a notar como que se relaja muy, muy Claro. profundo y es muy fácil meditar. Ahora, voy a intentar hacer algo, Ya, a ver cómo vamos, sale. vamos. ¿Se escuchó bien, Sole? Sí, maravilloso. Es que ya me estaba yendo. Por eso me detuve, porque Es, te vi que te es ibas. maravilloso. Es que, ¿sabes por qué? Porque en realidad podemos hablar mucho. Sí, lo sintieron ustedes también. Sí, lo sintieron. Es que, de verdad, Gonza, nosotros en general podemos hablar de sonido armónico, de aquí a acá, pero que la gente pueda sentir realmente y llevarlo en la práctica para que realmente Sí, sienta de qué estamos hablando. sí, Porque sí, hay que hay experimentarlo que absoluto. experimentarlo. Porque, bueno, esto es una de las prácticas fenomenales para el estrés. Entonces, ¿cómo definirías tú el estrés y sus efectos en las personas desde tu visión con la vibración? Bien, entonces, vamos a poner un Bello, bello, poquito, ¿cierto? Bello. bueno, vamos a poner un poquito en contexto entonces el tema Sí, estrés, ¿no? Que a ver, el estrés es bueno porque es tensión. La tensión es buena. Es como la cuerda de un instrumento que no tengo ninguno aquí a mano, pero es como cuando vamos a escuchar la cuerda de una guitarra. Si está en la tensión justa, la vamos a escuchar afinada. Si la tensión de la cuerda está, como una guitarra, por ejemplo, ¿no? Si la cuerda está muy floja, va a sonar desafinada, o incluso si está súper floja, no va a sonar. Bueno, esto más, y si está hiper ajustada, cuando hagamos la pulsación, tal vez se corte de tanta claro. tensión. Bueno, esto y esto qué tiene que ver con mi mente, qué tiene que ver con mi trabajo, con mi locura, con la pandemia y con todo esto. Bueno, esto tiene que ver de la siguiente manera. Y esto es en líneas generales, por favor, todo lo que estoy contando es para un Instagram Live, ¿no? Pero cuando estamos con la energía baja, cuando estamos desanimados, cuando nos falta un poquito de fuerza, nos falta voluntad, es como si nuestro sistema nervioso y nuestra mente estaría como la cuerda de la guitarra súper flojita, está desafinada. Cuando estamos hiper ansiosos, la mente demasiado todo el tiempo en el futuro, este estado de nerviosismo constante, es como si la cuerda de la guitarra estuviese hiperajustada.
y de hecho el sistema nervioso, si uno lo ve, son como filamentos, son como de alguna manera cuerdas por donde pasan los impulsos eléctricos, o sea que es vibración pura. Y entonces muchas veces digo, el estrés es malo, es malo. A ver, estos desequilibrios del estrés son malos, porque si el estrés está en el tono justo, en la vibración justa, uno está motivado, uno se despierta con motivación, puede tener una proyección de futuro de lo que quiere hacer y luego poner la atención aquí y ahora e ir trabajando. Y entonces en realidad ese estrés es bueno, es positivo. Bien. Entonces, dicho esto, si lo empezamos a ver todo en formato vibración, lo que nos vamos a encontrar de alguna manera, sobre todo en el cuerpo, porque a cuerpo, mente, emociones, están todos interactuando constantemente, vamos a ver que cuando estamos justamente experimentando estos desequilibrios del estrés, cuando estamos bien, bueno, no hace falta aclarar mucho, uno se siente bien y ya está. Pero el tema es cuando uno está oscilando, ¿no? en estos dos extremos, es esto, ¿no? Es como si hay algo ahí en este instrumento vibracional que nosotros somos que está desajustado. ¿Qué pasa cuando hay estos excesos de energía? También aparecen luego las enfermedades físicas, por ejemplo. Bueno, y cuando falta energía es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo nos ayuda el sonido o cómo nos ayuda la vibración? Bueno, hoy tenemos, ya cada vez vamos teniendo más investigaciones, sobre todo, como contaba, en el campo de las neurociencias, también de la psicología o la musicoterapia, pero sabemos ya mucho antes de todo esto, que el sonido es energía y trabajada con intención es una energía que modifica. O sea, sabemos que el sonido modifica la materia. Y de esto hay, de hecho, una rama de la física que se llama cimática, la cimática, que se encarga del estudio de, de la materia, o sea, la cimática se encarga de ver cómo el sonido afecta a la materia. Entonces, si uno pone cimática en YouTube, va a ver vídeos de agua que se mueve con sonidos, va a ver un montón de este tipo de ejemplos, o va a ver cómo en una placa de metal se la hace vibrar con un arco y hay arena distribuida y empieza a formar patrones energéticos. Quiero decir, patrones geométricos, ¿no? Eso es a plano físico, ¿no? O sea, arena, el agua, pero es la manera de hacer visible cómo el sonido modifica la materia. Pero en realidad esto lo estamos haciendo nosotros todo el tiempo, que somos emisores y receptores de energía también, sobre todo de nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Ni hablar luego no voy a meterme con la parte de los contaminación electromagnética y demás, pero sí hay diferentes ondas que nos afectan, pero nosotros también afectamos. Entonces, desde la parte sonora, cuando hay un desequilibrio, es como imaginarte que hay un patrón geométrico característico tuyo que es el saludable. Cuando por X razón estás en desequilibrio, es como si esa energía se desdibuja y queda un caos, ¿no? Un ruido. Por eso digo que les ayudo a las personas a desconectar del ruido, porque el ruido es algo que no es agradable y no es armónico, ¿no? Entonces, generamos ese ruido interior. Cuando trabajamos con este tipo de sonidos, como los cuencos, como el gong, como la voz, etc., es hacer una proyección de frecuencia sobre la persona que les va a ayudar a contagiarse otra vez de esos sonidos ricos en armónicos que ayudan a volver a generar tus patrones armónicos. ¿Bien? ¿Y esto cómo se experimenta en lo concreto? Y bueno, sentirse relajado, sentirse contento, sentirse en un estado de mucha paz interior es porque eso lo estás procesando a nivel mental, pero en el nivel físico y a nivel, y a nivel cerebro también, obviamente está pasando algo, está habiendo una reconfiguración y estás liberando la química en tu cerebro para sentirte bien. Entonces, bueno, en líneas generales eso, hay sonidos, hay ruidos que nos agotan y nos desarmonizan, la palabra te lo dice, nos desarmonizan, no sé, yo siempre pienso en el ruido del metro, siempre que tengo que tomar el metro, siempre
tengo una pequeña manía que con el teléfono mido los decibeles de los volúmenes del ruido del metro. Bueno, que son una locura. Son algo que no somos conscientes de la contaminación acústica. La contaminación acústica afecta justamente en el estrés, en el mal descanso y en el humor de una manera que uno... A ver, hay tantas contaminaciones que ya uno ni sabe más, pero esta afecta y mucho. Y justo ayer conocí personas que vivían en el centro de Barcelona y ahora se mudaron aquí y me dicen, no, pero es que, sabes, yo vivía en Gracia y era ruido las 24 horas, ahora me vine a vivir aquí y ahora me doy cuenta que puedo descansar bien. Bueno, el sonido de los pájaros, aquí donde yo vivo particularmente, hay una terapia sonora natural constante. El sonido de los pájaros, que estas personas, además del silencio, el sonido de los pájaros ayuda muchísimo también. En estos efectos de recarga del sistema nervioso son frecuencias súper altas. Es decir, desde la parte vibracional, eso. O sea, cuando estamos generando ruido interno, ya sea por causas externas, trabajo, no sé, la política, tu familia, tus propios pensamientos, se genera un ruido interno, eso te desarmoniza y finalmente uno se enferma. ¿Cómo uno puede recuperarse de eso? Volviendo a su propia volviendo a ajustarse, a afinarse como una cuerda de guitarra. ¿Cómo hace esto? Bueno, yo lo hago desde el sonido. Lo hago para las personas, como saben, pueden escuchar mi música, pueden buscarme en YouTube, en todos lados, pueden escuchar mi música y eso ayuda un montón. Y luego les enseño a las personas a reafinarse con su propia voz, con su propia vibración. Así que bueno, tengo una pregunta ahí aquí, más o menos va la idea. Sí. ¿Es posible usar este sonido para tratar la depresión o estados de tristeza continua? Sí, sí, con el sonido se puede súper trabajar porque esto yo decía, si uno se pone, vieron que podemos enfocar las cosas de diferentes maneras, todo es entender que vamos como traduciendo, ¿no? Entonces yo como, claro, me dedico al sonido, veo todo en vibración. Claro. Sí. Entonces, es como decirte esto, ¿no? Es como decirte que la tristeza es esto que contaba un poquito. Bueno, la depresión es parecido, pero no es lo mismo. O sea, sabemos que la depresión es esa falta de deseo de vivir. ¿Qué nos está diciendo esto claramente? Y que esta cuerda de guitarra que somos está un poquito floja, necesita energía, ¿no? Entonces se puede trabajar totalmente a través del sonido para que la persona... A ver, siempre es un trabajo, como siempre, yo creo en el trabajo holístico, es decir, no creo que solo una cosa es la que te va a solucionar la vida, ¿no? Siempre hay que trabajarlo en diferentes planos, pero el sonido sí que te puede ayudar muchísimo. Muchas veces, con el tema de depresión, bueno, primero eso, aprendiendo a regular tu sistema nervioso y que de a poquito empiece a regularse. Por supuesto, depende, hay muchos niveles de depresión y hay personas que tienen que utilizar medicación de apoyo durante el proceso de recuperación o bienestar de la depresión, pero el sonido igual ayuda muchísimo. Hay gente que, bueno, tiene un poquito menos de depresión y el sonido ayuda mucho a volver a estos equilibrios, ¿sí? ¿Y qué más compartir de este tema? Es que tengo varias preguntas, Gonza. Sí. Mira, todos podemos hacer los cantos armónicos. ¿Esto es similar a los mantras? Bueno, el tema de la depresión, bueno, cierro ahí. Sí, la música y la vibración te pueden ayudar a volver otra vez a regular tu sistema nervioso y a que empieces a generar la química, que generalmente es la falta de serotonina, te ayuda a generar la química y a veces... bueno, también mira, justo el otro día estaba leyendo un estudio que se hizo sobre el efecto del toque del tambor en personas con depresión. Por eso contaba, puedo hablar mucho de sonidos de estudio, hay muchas cosas estudiadas y bueno, justamente hay el tambor chamánico, que muchos por ahí conocemos, claro, no tengo aquí, pero bueno, que básicamente es percutir el tambor. Se han estudiado que las frecuencias que produce el tambor y sobre todo cuando se hace un círculo con muchas personas ayuda a mejorar los estados de depresión y generas la química de la endorfina y la serotonina, que son las que generalmente faltan en la depresión. O sea, sí. Espero que ninguna compañía farmacéutica me esté escuchando, pero básicamente con un maldito tambor podés mejorar tu salud y tu bienestar de una manera brutal. Es que realmente eso a nivel terapéutico. Somos una farmacia, Gonza. Somos la bendita farmacia y hay que aprender justamente a despertar eso. Así que bueno, cierro ahí, sí.
y ya con esto de música, de practicar tambor o escuchar tambores, ayuda muchísimo. Siempre con un acompañamiento y bien hecho, obviamente, ¿no? Luego, el tema que me preguntabas, cantos armónicos, todos los podemos hacer a los armónicos porque de hecho estamos haciendo armónicos cuando estamos hablando. Porque ¿qué son los armónicos? Son tonos parciales. Por eso decía, la luz blanca, ¿qué es? Y son todas las frecuencias de luz Wow, juntitas y es que mezcladas. es Cuando estamos maravilloso. hablando, es, nada, es ciencia mística, es maravilloso todo este mundo. Gonza, por eso también a uno molesta ciertos sonidos de la voz de las otras personas. Cuando es Sí, mucho. sí, Es que tu voz es sí. como pito. Sí, es así, hay frecuencias que cansan. Sabes que a mí una vez me reía porque me acordé que una vez, depende también de la persona, de las tolerancias, de cómo simpatizamos, cómo Sí. vibramos, pero una vez conocí una persona que realmente tenía un tono de voz muy agudo y además hablaba tan rápido que eso, pero era impresionante cómo eso me agotaba, me sentía agotado luego de las Eso conversaciones, también se era puede trabajar. impresionante, pero sí. Eso también se puede trabajar, ¿cierto? Y a ver, Sola, en ese momento no sé cómo lo hubiese resuelto, creo que no sé cómo lo hubiese resuelto. No sé, no sé. No sé, Sola, me mataste con esa pregunta. No, no sé. Hay gente que, bueno, habla de determinada manera y es lo que te digo, es la simpatía y cada uno tiene diferentes niveles de tolerancia. Después nunca más vi a la persona, pero me viene la imagen poner tapones de silicona y filtrar frecuencia. Lo digo, me río, pero lo digo de verdad, porque los Sí. tapones de silicona lo que hacen es filtrar frecuencia. Entonces puedes escuchar a esta persona, pero filtra esos tonos Mira, súper mira, agudos y mira. puedes captar más los medios y graves, sí. Mira, por aquí te siguen tirando flores. Ah, yo tengo uno, Ah, Tatiana. Ah, para no, que porque ese ya no le pertenece, es mío. termino lo de los Dale. armónicos. Todos hacemos armónicos, Eso. no son como los mantras. Los mantras son palabras, son fórmulas sónicas, sonoras, combinadas de determinada manera que producen un efecto, bueno, a nivel psíquico, a nivel energético y conciencia. Mantras. Armónicos de la voz, como mostraba yo, esto lo puede hacer cualquiera. Y porque están ahí, ya cuando uno está hablando lo están haciendo y lo que hace es lo que decía, con la garganta crea un filtro, apaga algunas frecuencias y aumenta otras. Esas frecuencias generalmente cuando uno las escucha o las produce, entra en un estado de meditación y silencio muy, muy profundo. Y ahí estaría contestada la pregunta. Dice, tenemos otras. ¿Cómo ayudan los sonidos y Sí. a la voz a experimentar diferentes estados de conciencia? Ujú. Bueno, lo interesante del trabajo vocal que me gustó tanto cuando empecé como a comprender y a experimentar esto, porque justamente, ¿qué es la voz? Y tanto que yo hablaba al inicio del trabajo respiratorio, finalmente, ¿qué es la voz? La voz es respiración con sonido, porque la voz, ¿de dónde viene? La voz se carga en tus pulmones cuando tomas el aire y se produce a nivel sonoro cuando pasa por tu garganta y ahí se transforma en vibración sonora y bueno, uno lo articula y habla, ¿no? Pero en sí es respiración. Entonces, cuando para acceder a ver, tenemos 4 estados de conciencia básicos, que uno es el despierto, es el que yo estoy ahora conversando contigo, estoy nada, tomando información de mi mente subconsciente, por ahí viene de otro lugar y hablo, tomo recuerdos, converso. Luego hay otros estados de conciencia un poquito más perdón, el cerebro vibra un poquito más lento y ahí entramos en estados más de relajación, luego se puede entrar en sueño profundo, y antes del sueño profundo, me olvidé, perdón, podemos entrar en estados de restaurativos para el cuerpo y para la conciencia. Y una forma de hacer esto, a ver, viste que hay gente que, como dije, hay una cumbre en una montaña y cada uno toma su Claro. camino. Bueno, habrá gente que hace cosas con la meditación, con diferentes tipos de meditaciones, otros tomarán plantas, otros harán otras cosas. Bueno, lo que yo al menos conozco y sé que funciona muy bien es que en la voz tú tienes respiración,
tienes tres elementos por los que hacen que te ayuden a entrar en otro estado de conciencia. Respiración, intención, porque tomas el aire, pones la intención en Claro. lo que vas a hacer, y luego tienes la parte de la vibración. Por esto que decía, lo que le enseño a las personas cuando le digo que enseño a hacer sus cuencos es que les enseño a llevar las vibraciones a diferentes partes del cuerpo sobre todo, y a crear diferentes frecuencias internas. O sea, es muy simple. Entonces con la voz, cuando vas haciendo el trabajo vocal, con la respiración, que ya de por sí es la forma en la que puedes trabajar tu mente inconsciente, o sea, cuando tú estás nerviosa, si tú simplemente piensas quiero estar tranquila, no te va a funcionar, porque esto que te está pasando a un nivel más profundo. Ujú. Pero la respiración es uno de los pocos elementos conectados con la parte inconsciente y más instintiva. Entonces, si sabes trabajar tu respiración, manejas tu mente, conduces tu mente. Entonces, con ese trabajo más la intención, porque la intención, chicos, es básicamente Ujú. todo, con la intención y con las diferentes resonancias que vas creando en tu cabeza, tu conciencia normal de repente se cambia, y ahí puedes conectar con lo que, bueno, muchas veces decimos, bueno, con paz interior, con el otro que ve Claro. los ángeles y los no sé qué. O sea, Ajá. con la propia voz, con la respiración y la vibración, tu corazón, tu cerebro empiezan a entrar en una misma frecuencia, y cuando entran a resonar en esa misma frecuencia, tu conciencia cambia y ahí empiezas a experimentar otra realidad, que es tan real o más que esta, incluso que creemos que es solamente la de los cinco sentidos. Bueno, cuando logras hacer este cambio con tu respiración y tu voz, ahí uno empieza a conectarse. Y bueno, nada, es Es tan eso, hermoso, es a Gonza, través. porque, a ver, si a mí me sucedió que yo en uno de los viajes volví acá y mi cuenco se me desapareció. Entonces, me ha llegado mucho el hecho, y mientras yo leía sobre ti, de qué manera nosotros somos nuestros propios instrumentos. Y tú dijiste, yo los convierto en un gong, de que nosotros, tú nos enseñas de una manera en que nosotros seamos nuestro propio instrumento. Entonces, ¿cómo compartirle a las personas algunas técnicas en que puedan hacer sonar su voz? A lo mejor te pongo en aprieto, no sé, pero Sí, una manera bueno, fácil. normalmente me gusta hacerlo en las masterclass, ¿viste? Para Sí, como ya hacer me bien todo el escribieron y contexto. me pidieron uno en que hicieras la demostración. Así que vamos a tener que hacerlo. Sí, sí. Bueno, eh, a ver, entonces, una vibración sencilla para poder transmitir ahora es una vibración que es lo que hacemos con la letra M, por ejemplo, cuando hacemos como el OM, ¿no? Esa vibración final. ¿Sí? Esa vibración también está súper estudiada, muy buena es muy buena para bajar la presión arterial, para descansar, para relajar, para aliviar el sistema nervioso, que es hacer esta vibración tipo muy, muy fácil de hacer. Es tomar aire, llevar el aire al abdomen, expandir el vientre e ir como encontrando el propio tono. Siempre les digo, bueno, busquen como su propio tono, que es decir, como que puedas sentir que tu cabeza vibra. O sea, cuando haces, y esto tienes que ir Sí. explorando, no hay como una frecuencia mágica, ¿sabes? Esto, cada uno tiene su propia frecuencia y la tiene que descubrir practicando. Entonces lo que uno empieza a encontrar luego es que la cabeza empieza a resonar bastante, Ujú. y luego de mínimo unos 3 5 minutos para realmente sentir un efecto, lo que empieza, lo que empieza a sentir es eso, que los pensamientos comienzan a disminuir eh, claramente, y una sensación de relajación muy profunda se hace presente. Y sobre todo a las personas que le hace bien, a las personas que sufren de bruxismo, que es esto de Ah, pues sí. cuando duermen por las noches, Sí. presionan mucho su mandíbula. Bueno, estamos trabajando con personas así y les está haciendo mucho bien. Así que bueno, esa Maravilloso. es una vibración. Hay muchas, eh, pero esta es una súper fácil y que en general le viene bien a todo el mundo practicar. Y jugar con los tonos, ir más grave, más agudo, y encontrar ese tono donde te sientas confortable e ir repitiendo, porque a medida que vas repitiendo, la respiración se hace más profunda, más vas encontrando tu propia frecuencia de calma y mejor te vas sintiendo. Mira, tengo aquí
te compraron 2 álbumes de la música que produce Gonza y es medicina pura, lo recomienda. Tú tienes, mira, Gonza, yo no sabía que tú tenías álbumes para vender de música. Sí, sí, tengo 2 producciones hechas, 2 álbums ¿Ya? producidos. Cuéntanos acerca de eso. Sí, el primero fue Plenitud. Ese álbum lo compuse, en realidad lo compuse para mí originalmente, porque estaba, bueno, haciendo unas prácticas energéticas y dije, bueno, me gustaría acompañarlo con los instrumentos que tengo. Entonces, bueno, eso justamente estaba aquí en España, luego me volví a Argentina y cuando volví con la idea de producir el álbum, estaba muy inspirado y bueno, con un productor trabajamos y quedó tan bueno, porque la verdad que yo me había hecho una idea en mi cabeza, bueno, quedará así. Y la verdad es que quedó otra cosa tan linda que dije, bueno, esto lo vamos bueno, voy a invitar a ver si los otros colegas profe Bio les gustaría tenerlo también. Y bueno, y así se empezamos a hacer la producción y a vender en formato disco y gustó muchísimo ese álbum y siempre tengo muy buenas, ¿cómo se dice? Muy buenos reportes o anécdotas, ¿no? Por ¿Dónde ejemplo, yo de puedo maestras comprar? jardineras. Yo quiero comprarlo, Gonza. Vos querés uno, bueno. ¿Dónde lo compro? Y Sí, o mira, sea, te he escuchado lo tanto más y nunca práctico, habías dicho que tenía eso. Así que bueno, contémosle. sí, verdad es que no los he promocionado tanto, eso es una realidad y hace poquito los empecé a subir. A ver, estoy en Spotify, en SoundCloud, en YouTube también, si me quieren escuchar y quienes quieran apoyarme económicamente para que siga produciendo más, comprando más instrumentos, grabando profesionalmente. eh, y quieren comprar, bueno, pueden. Lo más concreto es que me escriban por privado, por el Insta y ¿Ya? para eso para pagarme por PayPal y enviarle las descargas. Y si no, en Bandcamp, que es una tienda digital de música, si pones gonzalobolia.com, Bandcamp, gonzalobolia.bandcamp.com, ahí uno puede hacer, está en inglés y se puede hacer la compra. Pero si no, me escriben a mí y directamente les envío Me las encantó. copias en alta calidad. Dice, Sí. a ver, tenemos aquí. ¿En tu música usas las ondas de frecuencia para hacer diferentes tipos de sanación? Mira, no estoy seguro si entendí bien, si me están preguntando por frecuencias binaurales. Normalmente cuando me hacen preguntas como esa, creo que me están preguntando por frecuencias binaurales. Esto Para quien dice, no... en tu música usas las ondas de frecuencias para hacer diferentes tipos de sanación, pero aprovecha de contarnos qué son esas ondas. Yo el otro día las escuché, Bueno, pero en realidad es primera vez que las escuchaba, entonces no se sabe ajá. mucho de eso, así que cuéntanos. Bueno, a ver, intento responder primero literalmente lo que me preguntaron y luego por las dudas Perfecto. comento lo de las frecuencias binaurales por Sí, si, viste, abarcar los dos frentes. sí. Bueno, cuando yo hago este tipo de música, la hago sobre todo lo que digo, la parte de la intención es muy importante. Trabajo con muchos tipos de instrumentos, no porque sea un loco de los instrumentos, sino porque cada tipo de instrumento genera un efecto diferente en la conciencia y en la mente. O sea, los sonidos melódicos, por ejemplo, como las flautas, toco flautas, por ejemplo, las flautas, eso trabaja sobre el campo emocional. Luego trabajo sobre todo con los cuencos, con los gongs, eso trabaja sobre todo a un nivel mental bastante profundo. A veces trabajo con la percusión, trabajo con el didgeridoo, cosas más rítmicas para trabajar sobre la parte esta que hablamos antes de energía como básica, ¿no? De mover y despertar energía. Si es esa la pregunta, sí, trabajo con las frecuencias, son estos instrumentos que generan ese tipo de efectos. Entonces sí, producen esos efectos de sanación o armonización. Si la pregunta además tenía que ver por el tema de las frecuencias binaurales, no, particularmente no trabajo con frecuencias binaurales y ahora explico qué son frecuencias binaurales. Para hacerlo muy simple este tema se ha descubierto ¿Ya? que como justamente los estados de conciencia, cuando estamos despiertos, si ponemos un electroencefalograma, vamos a detectar que nuestro cerebro vibra entre, no me acuerdo ahora si eran, no sé, entre 10 y 14
hertz por hertz. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro en un segundo hace 14, entre 10 y 14 oscilaciones. Eso como por ejemplo ahora estoy despierto, estoy pensando, etcétera. Si me relajo un poquito más, esa frecuencia va a un rango un poquito más bajo, que es el estado alfa, que seguramente muchos han escuchado. Si voy un poquito más abajo, el estado zeta, que es el que digo, donde el cuerpo empieza a generar, se pone, yo digo, en un modo restaurativo, y muchas curaciones físicas ocurren en ese estado, y también estados de conciencia de meditación bastante interesantes. Y más profundo en estados delta, donde es o sueño profundo o meditación profunda. Y bueno, y hace poquito ahora también descubrieron lo que denominan estados gamma del cerebro, que son frecuencias hiperaltas, que son donde, cuando ocurren experiencias místicas, trascendentales. Bueno, entonces se descubrieron en los años 60-70 que si uno toma dos tonos, dos sonidos puros, no instrumentales, esto se hace sintéticamente con sonido, y hay una diferencia entre el sonido que escuchas del lado derecho y el lado izquierdo a la misma distancia, se genera una diferencia. Por ejemplo, si en esta suena un sonido a 10 Hz y acá suena a 8, no, a 6, por ejemplo, a 6 Hz, la diferencia es 4. Esa diferencia de 4 la percibimos psicoacústicamente, es decir, escuchamos tres sonidos, los que vienen por acá, y empezamos a escuchar un tercer sonido, pero ese tercer sonido no existe físicamente, lo está creando nuestra mente. Y entonces, cuando luego de un tiempo estar escuchando esa diferencia, tu cerebro empieza como a sincronizarse con ese ritmo que estás creando. Perfecto. Y las frecuencias binaurales se utilizan eso, por ejemplo, frecuencias binaurales alfa. Entonces pones ese tipo y de frecuencia para que tu mente empiece a entrar en ese estado, tu cerebro empieza a vibrar en esa onda. ¿Por qué nunca las utilicé y por qué no trabajo con eso en general? Yo las he probado, pero nunca he notado un efecto como concreto. Nunca he notado un efecto como muy, muy concreto con eso. Y realmente, no sé, como ya hago mi trabajo respiratorio y mi trabajo con los sonidos, ya es como que no necesito entrar no necesito eso externo, digamos. Y cuando trabajo con las personas que no tienen ni por qué saber de respirar, ni tienen que saber todo lo que sé, y con las personas que trabajo presencialmente, tampoco necesitan eso, porque cuando yo voy, ya los cuencos empiezan a generar una pulsación sonora, y el gong, que ya hace un efecto, no es la misma vía, lo mismo, misma cumbre, pero no es misma vía, y funciona de maravillas. Y el cerebro además tiene que aprender a hacerlo solito. Es como estar todo el tiempo usando una silla de rueda porque un día te quebraste. O sea, bueno, es un rato la silla de rueda, luego hay que caminar, ¿no? Bueno, lo mismo, el cerebro tiene que aprender solo a hacer esto. Entonces, bueno, nada, eso. A ver, me escriben. A ver, ¿podrías contarnos un poquitito de qué se trata Sana Voz? Bueno, sí, claro, es el proyecto que más estoy metido hace un tiempo. Sana Voz, entonces es, como contaba un poquito al inicio de la conversación, es un método que recopila diferentes técnicas de relajación, de meditación y armonización a través de la voz. O sea, es la forma en la que les enseño a las personas, bueno, a autoconocerse un poco más. Bueno, primero más que todo a nivel energético, cómo trabajar con su respiración, y luego cómo ir trabajando con la voz para esto, experimentar diferentes estados de conciencia y generar bienestar con su propia voz. Entonces, este método, que es Sana Voz, ya lo venía compartiendo presencialmente, sobre todo aquí en Barcelona. O sea, ya lo venía, yo, para quien no me conozca, hace 15 años que me dedico a esto del trabajo con sonido y el yoga. Ya lo venía haciendo hace muchos años, pero un ratito al final de los conciertos, y ya ahora hace un par de años es como que solamente enfocado en el estudio, en el autoestudio de la propia conciencia con la voz. Y ahora es como más como completo y más formal, si se quiere. Y ahora lo estoy haciendo actualmente a este programa, es un acompañamiento de 6 semanas que hacemos, donde las personas van pasito a pasito, aprendiendo diferentes técnicas para esto, para aprender a aliviar el estrés, a trabajar con la ansiedad,
Otros no tienen ni estrés ni ansiedad, simplemente quieren aprender cómo utilizar su voz para esto, experimentar con otros estados de conciencia. Hay gente que ha intentado meditar, como tradicionalmente, siempre digo, a mí me encanta sentarme en silencio, pero no a todo el mundo le es fácil esto de sentarse en una postura quieta y estar en silencio X minutos. Y lo que ocurre con la voz es que no tenés que pensar en nada, simplemente con tu respiración, con tu intención y con la vibración, llegas al mismo estado en, muy fácilmente, sin haber meditado o sin saber de yoga Yo y puedo, demás. Y Gonza, ir siempre aclaro, no es caminando, canto. yo puedo ir caminando, por ejemplo, y puedo ir usando con ese método puedo ir usando la vibración de la voz. Sí, sí, se puede. A ver, normalmente lo hacemos sentado por una cuestión Claro. práctica, pero luego les voy enseñando, les voy diciendo, bueno, miren, esto consiste, como esta es la fórmula base, pero luego hay técnicas para soltar las tensiones. O sea, a ver, tenemos técnicas para aprender a armonizarnos, relajarnos y técnicas para soltar tensiones. Entonces aprendemos que en realidad también con determinadas, esto como caminando, saltando o poniendo en determinadas posturas como de yoga, el cuerpo, y trabajando con la voz se consiguen unos efectos eh, fantásticos, realmente, ¿sí? No, maravilloso. Yo recuerdo cuando estabas trabajando con Mente Serena. Sí, ese acompañamiento individual lo sigo haciendo. Eso, Mente cuéntanos, serena. ¿cuáles Sí. son, cómo hacen los acompañamientos? Porque em, en general la gente, y hay muchas personas que piensan que tienen que ir a un taller, pero ahora justamente que estamos en el confinamiento, tú estás dando algo online. Cuéntanos cómo, Bueno, tu en manera de realidad trabajar. lo online ya lo venía haciendo, siempre digo, antes era pre-confinamiento. Pre-confinamiento lo venía haciendo lo online ya hace un par de años. Y, y entonces Mente Serena es un programa, de alguna manera, un poco un resumen de todos estos años trabajando con personas con ansiedad, con ataques de pánico, con mucho estrés. Y me propuse decir, bueno, entiendo que estamos en un tiempo donde las personas de alguna manera quieren un resultado rápido. Claro. Para quien esté viendo, escuchando esto, tiene que saber que no siempre todo es rápido y hay que ser paciente. Entonces, pero igualmente me puse como una especie así de, de desafío. Sí. Entonces dije, bueno, con todo lo que vengo trabajando, ¿cómo podría como acotar todo en 8 semanas? ¿No? Entonces, bueno, ahí diseñé un programa de 8 semanas que le enseña a la persona esto, ¿no? O sea, ahí no hacemos trabajo vocal y sonoro, simplemente con otros recursos, como la atención plena, sobre todo el trabajo respiratorio, el tema de la relajación consciente. Ahí aprende, las personas, eso es un acompañamiento individual, donde las personas aprenden cómo gestionar su propio estrés, duermen mejor. Bueno, trabajo con gente que hace meses que no duerme, bueno, hace los ejercicios y empiezan a dormir, empiezan a gestionar mejor sus emociones, empiezan a recuperar su energía, porque esto también cuando hay mucho estrés empieza a desgastarnos. Claro. Entonces, así que bueno, sí, hago Mente Serena, es un programa online que ya lo vengo haciendo hace un par de años y bueno, eso sigo trabajando y muy contento con los resultados y cómo las personas van cambiando. Y bueno, y Sana Voz actualmente lo hago más formato grupal y lo estamos haciendo antes lo hacíamos presencial y ahora sí es cierto que por este tema lo estamos haciendo online. Y lo lindo es eso, porque como comparto, explico las técnicas, la persona no es que tiene como que escuchar una frecuencia, tiene que generar su propia frecuencia. Ah, Entonces, nada, perfecto. es hermoso. Sí, Perfecto. Entonces, sí, sí, sí. cuéntale a la gente cómo te puede contactar. Bueno, para contactarme, bueno, quienes están viendo este live, lo más práctico es ir a mi Instagram, que es Gonzalo Bolia OK, sino mi web, que es gonzalobolia.com. Bueno, y en sí estoy, como decía, en Spotify para quien quiera escuchar mi música, en SoundCloud. Y sí, eso, mi web y aquí por Instagram es lo más concreto. Y bueno, me pueden escribir por privado, pueden sumarse a las actividades. Estoy haciendo, bueno, esta semana no, pero estoy preparando algo muy lindo. Estoy preparando un Sanavoz abierto para el jueves 4 de junio. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, claro. Apunta. Estuve haciendo unas clases abiertas hace unas semanas
que han salido muy lindas, pero ¿Ya? me quedo con muchas ganas de compartir más sobre el tema de vibración, o sea, hay muchos conceptos lindos para compartir. Entonces estamos preparando ahora una masterclass especial que se llama Cómo despertar el poder sanador de tu voz, y va a ser el jueves 4 de junio a las 8 de la noche de España, y en esta semana lo vamos a empezar a anunciar. Y es para cualquier persona que quiera. Es un taller introductorio, vamos a estar seguramente 1 hora y media ahí, bueno, aprendiendo conceptos, trabajando con la voz. Y luego quien quiera profundizar más, les vamos a contar cómo pueden hacer para sumarse a próximos grupos. Pero todo lo que vamos a ver en el taller es súper útil y aplicable. Así que bueno, ahí voy y ahí estamos con esta masterclass. Gonza, eh, a ver, en general se usa mucho la meditación. ¿Cómo impacta, en qué medida impactan los sonidos sagrados en la meditación? Ujú. Tal ¿Nos vez ayuda? como, sí, sí, bueno, hay diferentes tipos de meditación. Yo explicaba antes, ¿no? Bueno, de hecho podemos trabajar, bueno, pero vamos a hablar de sonidos sagrados, por esto que decía, hay muchas vías. Pero en sí, el sonido ayuda bastante, sobre todo a las personas que están empezando el tema del trabajar con sonidos, les ayuda bastante a enfocar la atención. Y con sonidos sagrados particularmente, por ejemplo, cuando hablamos de sonidos sagrados estamos hablando de los cuencos, de los gongs, de Ujú. la voz también. Pues sí, por ejemplo, son buenos puntos de apoyo para la mente. Por ejemplo, la gente que practica tal vez mantras, esos son sonidos sagrados que producen. Es un punto de apoyo para la mente. Entonces, como contaba, yo que trabajo con gongs y con los cuencos, generalmente, con la voz, lo que ayuda es esto que hace que a las personas que por ahí se les distrae mucho la Ujú. mente para cualquier lado, como que estos sonidos llaman la atención y está la parte, a ver, acústica que escuchamos, pero Claro. está esta otra parte no tan perceptible a veces, y otras veces como tú has experimentado aquí en Barcelona, súper perceptible, que es la vibración, más allá del audible, Sí. que hace este efecto que contaba antes. O sea, como estas frecuencias empiezan como a contagiarte y empiezan a hacer lo que decía antes, que el cerebro trabaje más lento, y entonces la atención empieza a disminuir y en un momento tu conciencia cambie, se modifique y Claro. ahí puedas como mantenerse en este espacio de calma, de dicha, de bienestar. ¿M? Por eso estos sonidos de todas las culturas ancestrales no es que son casualidades o, o cómo decirlo, tienen una intención muy clara. Y el efecto al día de hoy lo seguimos experimentando tal como lo han experimentado estas culturas y sus usos eh, más secretos. A ver, aquí quieren saber cómo experimentas tú la paz desde que te levantas en cuanto a los sonidos sagrados, canto armónico, si tienes alguna forma en que tú diariamente lo experimentas, pero en tu diario vivir, no en el sentarte a... Ajá, sí. Interesante. Bueno, lo primero que hay que entender es que no estoy todo el día en este estado en el que estoy hablando ahora. Como todo ser humano, tengo Mire, sí. problemas, lidio con cosas de la vida, con mi hija cuando no quiere comer, cuando no quiere hacer lo que digo. Eh, Entonces, a ver, lidio como todo el mundo, pero en lo concreto voy a contar un poquito mi experiencia. Sí, Esto yo sé cuál es la pregunta y hago un poco de sí, broma. Pero es perfecto. verdad porque a veces las personas piensan Claro, que yo soy, como estoy tranquilo, piensan que todo el día soy así, que no estoy triste, que no me enojo, no, me pasan todas las emociones. Y a mí lo que me ayuda el sonido realmente muchas veces es eso, es a disminuir a veces cuando la tensión se me empieza a disparar un claro. poquito. Sí, realmente yo necesito sentarme a estar en silencio sobre todo, aunque parezca paradójico, y necesito hacer las vocalizaciones, necesito hacer el trabajo con mis instrumentos porque realmente es lo que me vuelve a anclar a mi centro. ¿Bien? Claro. Y lo que hace en mi día a día es como ayudarme a estar como un poco más, creo que la palabra es resistente, es así, o sea,
¿Qué quiero decir? Tenemos como un rango de resistencia al estrés, a los estresores, mejor, a los estímulos que nos estresan. Estos estímulos pueden ser externos o internos, o sea, pueden ser nuestras tensiones de la mente inconsciente, Ujú. bien, o pueden ser cosas que ocurren afuera y nos disparan cosas. Siempre igual todo ocurre adentro, eso que quede claro. Entonces, lo que a mí me ayuda, este trabajo consciente, sobre todo con el sonido, es a ir a como entrenar los músculos, como ir ampliando ese rango de resistencia a la tensión, y me ayudan sobre todo esto, a recargar el sistema nervioso, como contaba. Por eso escucho bastante estos sonidos y noto eso, que cuando uno está muy pasado y empiezas a escuchar este tipo de sonidos, ya sea de fondo, ni siquiera es que te Claro. sientas, lo pones como música y empiezas a escuchar esa música. Yo vocalizo casi, ya es natural para mí estar colgando ropa y estar Claro. vocalizando o hacer, es como ya, es que realmente es así, es muy, mientras me preguntabas caminar, es como ya es Claro. natural, lo hago bastante, y eso me ayuda a regularme, a estar un poquito más regulado en mi centro. Lo cual no quite, chicos, chicas, que a Mm. veces pasan cosas y no hay sonido Es que no te haga normal. pasar determinadas experiencias. Está bien, eso que quede claro, ¿no? Y eso le pasa a todo el mundo, y el que te diga que no te está No mintiendo, entiendo. te lo digo. Esto es así. Pero el tema es tener los recursos, que a cada uno le vaya mejor, para mantenerse en ese rango lo más centradito posible. Y bueno, y la verdad es que también es esto, es un entrenamiento de años. O sea, me siento como, decía alguien, decía un cartelito, se llama paz interior y me costó muchas tormentas conseguirla. Bueno, no sé lo de las tormentas, pero lo que voy es que siempre hay una práctica, una constancia que obviamente te va a ayudar. Es como digo, es como los músculos. Si uno empieza a hacer ejercicio, en un momento los músculos crecen. Es así, no van a crecer porque uno piensa en músculos. Bueno, el estar tranquilo, el estar centrado, el estar con la mente clara, la mente serena, es un training diario. Y es para todo momento de la vida, incluso cuando los hijos no hacen caso. Entonces, mira, uy, nos quedan 4 minutos. Ha pasado volando. Ha pasado Entonces, volando. bueno, yo personalmente, ahí Tatiana Hafner escribía, hay que apoyarnos. Es excelente, te recomendaba. Bueno, y entre varias personas que han hablado maravilla. Entonces, Gracias, yo Tati. también lo recomiendo completamente porque yo tengo la experiencia vivencial con Gonzalo. Y repetir dónde te pueden encontrar, Gonza. Sí, bueno, en mi web, que es gonzalobolia.com, o en mi perfil, para quienes estén viendo esta entrevista grabada, nada, en mi perfil Gonzalo Bolia OK, ok, y ahí ya me pueden contactar y pueden ya ver música. Hay algunas cositas ya habilitadas para ver. Sí. Ahí están los Yo solo quiero cursos. agradecerte antes de que se Mira. corte. Primero te agradezco antes de que se corte la transmisión. Yo quiero agradecerte por la invitación, la buena onda de siempre. Bueno, nada, tu transparencia también, tu buena onda, y lo lindo que lo hemos pasado aquí en Barcelona con los instrumentos. ¿Te acuerdas de Sí. la caracola? La La tengo guardada, caracola, la tengo fotos de caracola. eso. Nos hizo vibrar. Sí, muy ¿Te lindo. acuerdas? Sí, 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 fue súper potente. Así que bueno, agradecerte, y me encanta el proyecto. Estuve viendo algunas entrevistas que han estado haciendo, los súper recomiendo. Creo que este momento de compartir estas, nada, diferentes vías, visiones para sentirse bien, para crecer todos como colectividad humana, nada, es una hermosa misión, y te agradezco por invitarme a tu proyecto. Muchas gracias, Gonza. Bueno, y aquí nos dicen si podemos tener algún en vivo, pero tú tocando. Si, mira, lo voy a hacer aquí. Si Gonza se compromete, lo Sí, agendamos. lo agendamos, siempre aclaro, a veces el tema de los audios, realmente estos instrumentos que toco son maravillosos y tienen unas frecuencias, chicos, que realmente hay que Sí, escucharlos en maravilloso. directo. Y los dispositivos electrónicos filtran bastante, y he hecho una experiencia y ha sido muy positiva, así que encantadísimo que lo coordinemos, que pongamos una fecha y un día hacemos ahí una media horita con los